Señor, por este tiempo que nos das juntos una vez más. Gracias, Padre, porque es por Cristo y solamente por la cruz, por el perdón de pecados que hay en Él, que nosotros hoy venimos delante de Ti, Señor, a presentar nuestras almas, nuestras vidas y nuestras realidades, a postrarnos delante de Ti, Señor, reverenciando Tu nombre y glorificando ese nombre santo. Padre, en esta mañana te rogamos que nos asistas, Señor, que nos ayudes, que confrontes nuestras vidas, Señor, si es necesario, y también que seamos alentados por Tu palabra y también, Señor, enseñados por ella. Te rogamos estas cosas. Gracias porque tenemos la libertad de poder reunirnos una vez más. Gracias, Señor, porque podemos celebrar este Tu día. Y gracias, Padre, porque Tú nos has rescatado, nos has quitado una mala manera de vivir, Señor, y has puesto Tu palabra en nuestros corazones. Y hoy, Señor, buscamos intencionalmente amarte y glorificar Tu nombre en todo momento. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos que nos des entendimiento, sabiduría, que nos asista por medio de Tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos así llegar a entender Tus verdades, tal cual Tú las has enviado, Señor, a Tu pueblo. Te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos das juntos, y te rogamos Tu más rica bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Vamos, como les decía hace un momento, a entrar en la última parte, en los últimos requisitos que vemos ahí en el capítulo número 3 de la primera carta a Timoteo. Nosotros hemos llegado, por la gracia del Señor, a esta última clase, en la que vamos a ver estas dos características últimas requeridas para los ancianos, según lo que nos dice la palabra del Señor. Como sabemos, la tarea que lleva adelante un oficial en la iglesia, sea pastor o sea diácono, es una tarea que se diferencia de cualquier tarea que se puede llevar adelante en este mundo. Es diferente, no es lo mismo. Si bien es una tarea, es diferente a las tareas seculares, ¿no? Muchos de nosotros en nuestros trabajos tenemos que desarrollar distintos tipos de tareas. Es lógico, distintos tipos de cosas que requieren ciertas destrezas, ciertas habilidades, ciertas capacidades y también ciertos talentos cuando tenemos que trabajar, ¿no? Secularmente, en la tarea que tengamos. Bueno, necesitamos de esas cosas que también son dadas por el Señor. Y está bien que así sea, porque quizás uno se defiende más llevando adelante una tarea que otra. Y es por eso que elige un trabajo, ¿no? O tal o cual trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de tareas que se tienen que desarrollar en el ámbito de la iglesia o de cualquier iglesia local, es como que esto toma un significado más amplio, ¿no? Un significado más importante. Primero por el hecho de a quién se está sirviendo. O sea, para quién es la tarea, ¿no? Que, bueno, por supuesto estamos hablando del Señor. Ese ser alto, perfecto, sabio, santo, de todo el universo y de todo lo creado. Eso en primer lugar, pero en segundo lugar, que en su voluntad Él ha designado para la iglesia oficiales para llevar adelante tareas específicas en ese preciso lugar, en la iglesia, ¿no? Dentro del cuerpo de Cristo, que por otro lado es la esposa de Cristo, ¿no? Su misma esposa. Entonces, estas tareas, estos oficios en la iglesia son aún más importantes que las tareas seculares. Y precisamente, con esto en mente, lo que estarían llevando adelante estos futuros oficiales es el cuidado de lo más preciado para Dios, que es el alma de su pueblo. No es cualquier cosa, ¿no? No es
Como decir, bueno, es una tarea en la cual, bueno, por ejemplo, no sé, uno lleva adelante una tarea de construcción y dice, bueno, tengo que levantar una pared, hacerlo lo mejor posible, ponerla a plomo, derecha, bueno, perfecto, uno trata de hacer lo mejor posible, pero cuando uno tiene en mente que en la iglesia las cosas son para Dios, bueno, eso toma un vuelo más alto, ¿no? Es más relevante. Y para Dios es más relevante las almas de las personas a las cuales los oficiales debieran cuidar, debieran proteger, debieran asistir. Cuando nosotros consideramos de esta manera la función de estas personas y lo relevante que es para Dios que así sea, que sea hecho de esta manera, entonces esto nos lleva a considerar de manera bien responsable la obligación que nosotros tenemos, bueno, en este caso el día de mañana vamos a tener, ¿no?, con respecto a la elección. Pero precisamente teniendo en cuenta que es algo a considerar muy bien, muy precisamente, muy responsablemente, pensaba en que particularmente todos nosotros, bueno, en horas más vamos a llegar a un final también, ¿no? A un final de un tiempo, de un proceso, o por lo menos de un ciclo, de una etapa, de un proceso. Por otro lado, es un final, o entiendo que es un final esperado por la iglesia, ¿no? Luego de un tiempo que ha llevado, bueno, desde el principio casi 5 años, y donde parece mentira, pero cuando comenzamos no teníamos nada de lo que hoy vivimos. Nada. Y todos los que estuvimos desde el principio sabemos bien esto. Y el otro día hablamos con unos hermanos y no dejamos de ver las manos del Señor. Y es eso, no lo podemos explicar de otra manera, ¿no? Pero en el principio no teníamos nada de esto en mente. Pero con el camino trazado por Dios, llegamos, por su gran favor solamente, solo a concluir un ciclo. Porque los ciclos van a seguir, los tiempos van a seguir adelante, nada se va a paralizar, pero nosotros de alguna manera vamos a concluir un ciclo. Cada vez que se llega a un momento de este tipo en la vida de las personas, cuando se llega a un final esperado, tanto sea de una carrera universitaria, llegando y buscando ese título final, o un trabajo que uno toma y esperando a llegar al final para haberlo terminado y presentado, o cualquier cosa que requiera un final. Bueno, produce en las personas ansiedad, produce preocupación y ganas de saber cómo va a terminar, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado final de todo eso? Un ciclo en donde la intención va a ser ver la mayor bendición del Señor. Eso es lo que debiera haber en nuestros corazones, ver la bendición del Señor para con su pueblo. Cuando nosotros hablamos de un final o de la final, no me estoy refiriendo a lo que se va a dar, ¿no?, en un partido de fútbol, sino en algo más profundo, ¿no?, y en algo más serio, que es el futuro de la iglesia. A este siglo, o ciclo, mejor dicho, de la iglesia, al cual nos acercamos, en el que estamos y nos acercamos, y que en horas más Dios nos va a dar un veredicto final, pone en nosotros una responsabilidad o la posibilidad de tener en nuestras manos la gran responsabilidad de poder elegir sobre aquello que nos falta en la iglesia para tenerla de manera completa, con pastores y con miembros, así como lo hemos entendido. Por lo tanto, nosotros estamos ante un hecho final, ¿no?, en una parte, en un segmento del tiempo de la iglesia. Y es muy importante, hermanos. Yo me pregunto a veces qué pasa por tu corazón cuando pensamos en esto, ¿no? Estamos frente a algo importante.
no estamos frente a cualquier cosa. Es este final, digamos, más importante que, bueno, la final que se va a jugar hoy, por ejemplo. Digo individualmente en nuestros corazones, ¿no? Como iglesia. O lo vemos como un hecho más aislado en la vida de la iglesia, donde, bueno, hay que pasarlo, hay que estar, pero bueno, no tiene gran relevancia para mí, ¿no? Pongo algo en el papel que me den y bueno, listo, final del tema. Bueno, Dios quiera que no sea así. Mi oración es que no sea así para ninguno de los que tenemos que volcar esa responsabilidad, ¿no? Esa libertad que tenemos como miembros, sino que podamos ver que tenemos que preparar nuestro corazón de manera responsable, ¿no? En oración, y pidiendo sabiduría al Señor para que este final sea con bendición. No importa la respuesta, no importa quién sea, quizás no veamos algo claro todavía, pero sí lo debemos hacer con responsabilidad, ¿no? Hablando con algunos hermanos, pude ver que estaban ocupando tiempo en pensar, en meditar junto a Dios con respecto a la elección que nosotros tenemos por delante el día de mañana. ¿En qué van a decidir, no? ¿Qué cosas deben tener en cuenta? Y pude apreciar la preocupación, la pregunta, el hecho de no me queda claro esto cómo lo vemos, cómo sería decidir en este campo, qué tenemos que ver aquí, qué quiere decir esto. Bueno, hubo preocupación, hay preocupación y sin duda es algo que merece esa preocupación. Y la verdad es que particularmente me dio alegría, ¿no?, que sea así, porque veo que hay una responsabilidad frente a Dios. Lo que estamos buscando, hermanos, nosotros es alguien, si lo hay, que aparte de los requisitos que hoy vamos a terminar de ver, esos últimos dos, que se refieren a no ser un neófito y también que tenga un buen testimonio de los de afuera, estamos buscando a alguien que tenga por sobre todas las cosas un carácter piadoso. Eso es lo que estamos buscando. Y aunque sabemos que no hay un líder con todos los dones, sino que todos tienen puntos ciegos, porque como hijos de Dios tenemos puntos ciegos, no tenemos todas las cualidades y las características perfectas. A pesar de esto, debemos ver a alguien que tenga una firme intención de, por ejemplo, entre otras cosas, evitar errores, de proteger a la iglesia del pecado, alguien que ayude a otros a tomar decisiones bíblicas, que pueda ayudar a ver muchas más cosas de las que uno a veces, cegado por el pecado, no puede ver, que cuando hay una tragedia o una situación compleja en la vida de los hermanos pueda estar ahí presente para ayudar y para alentar. Que esté para aliviar el estrés de los hermanos cuando están cargados con distintas cosas. Que pueda apacentar con la palabra. Alguien que pueda exhortar, que pueda alentar cuando sea necesario, que pueda acceder a repartir las cargas en una pluralidad de ancianos, si lo hay en la iglesia, repartir las cargas, que pueda resolver los conflictos en la iglesia de manera bíblica. Eso es lo que debemos de buscar en los candidatos. Los requisitos son los requisitos bíblicos y deben estar en esos candidatos. Pero también está todo este abanico de cosas que debemos buscar y debemos ver. Esto sería una elección responsable. Esto sería hacerlo a la manera que Dios quiere, ¿no? A esto nos llama el Señor, a ver, a discernir.
si hay alguien así entre nosotros. Si queremos que el final sea con bendición, ¿no? Nosotros confiamos en la voluntad del Señor, sabemos que su voluntad es soberana y finalmente se va a hacer. Pero Él requiere de nosotros una responsabilidad frente a esta elección. Y para esto Dios mismo nos ha dado bastantes pautas, ¿no? Para esta elección. Ya vimos en los domingos anteriores varias de ellas, varias características, y tenemos bastante en que pensar, ¿no? Tenemos bastante material y bastantes herramientas como para hacer una buena elección. No estamos desprovistos, ¿no? Y como les decía hace un momento, vamos a ver las últimas dos características para incluirlas al momento de votar a alguno de los candidatos que podamos tener en mente. Si nosotros vamos nuevamente al capítulo 3 de Timoteo, bueno, a partir del primer versículo viene hablando lo siguiente, vamos a leer del 1 al 7, por última vez, para refrescar algunas de las características, y vamos a tocar las dos últimas en esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 3, habla sobre el requisito de los obispos, ancianos o pastores, ¿no? Bueno, el significado es el mismo para el mismo oficio. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, esto es fundamental, debemos recordar esto, es necesario que el obispo sea irreprensible. Dentro de ese abanico, dice marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y a partir del versículo 6 vamos a ver las últimas dos características en esta mañana, que dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esas son las nociones, todas esas entre el versículo 1 y el versículo 7, las nociones que nos da el Señor en boca de Pablo, para que nosotros tengamos un panorama claro de cómo tenemos que llevar adelante o en qué tenemos que pensar, aparte de lo que hablamos recién, como requisitos claros, ¿no?, que Dios da para el oficial de la iglesia. Entonces, dice el versículo 6, no un neófito, no un neófito. ¿Qué es esto de neófito, no? Hay una definición de esta palabra que se refiere más bien a una persona que recientemente se adhirió a alguna causa, recientemente, o alguna agrupación, ¿no?, o alguna colectividad. Es alguien que apenas ha llegado, ¿no?, que hace poco tiempo que está en ese lugar. Bueno, eso es una consideración, digamos, un significado general de lo que quiere decir esa palabra, neófito. Pero que tiene bastante que ver con la aplicación que Pablo está haciendo, ¿no? O por lo menos el significado que Pablo le quiere dar aquí, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3. Se refiere en este caso Pablo a alguien que es un recién convertido, ¿no? Un recién plantado, un recién salvado, digamos. Alguien que el Señor ha rescatado hace poco tiempo. Alguien que ha llegado a la fe o que se unió a una congregación también hace muy poco tiempo. A eso se quiere referir Pablo cuando dice no, un neófito. Que el requerimiento sea que no sea una persona así. O sea, no está diciendo que no es de Cristo, sino que hace poco tiempo que está en la fe. Y puede darse la posibilidad que en medio de la iglesia haya alguien
que tenga muchas de las características que ya hemos visto, de todas las que hemos nombrado y transitado anteriormente, pero todavía no está calificado para un oficio. Pero puede que suceda. Alguien que uno ve y tiene un corazón, un buen corazón, y que está asimilando verdades del Evangelio, está pretendiendo con una intención firme ponerla en práctica en su vida, puede ser. Porque en realidad no se trata tampoco de la edad de la persona, si es joven o si es una persona quizás con más edad. Puede que se trate también de alguien avanzado en edad, ¿no? El punto de Pablo no es la edad de la persona, sino el tiempo de convertido. Cuando dice no un neófito, se está refiriendo al tiempo de convertido. Porque seguramente carece de madurez. Cuando uno viene a Cristo y el Señor lo rescata, empieza un proceso en el cual tiene que asimilar un montón de verdades y tiene que pensar, entender por la gracia de Dios y creer un montón de cosas que antes no veía, ni creía, ni anhelaba, ni buscaba. Entonces seguramente carezca de cierta madurez espiritual, por decirlo así. Un bebé espiritual, la Biblia declara que todavía no se le puede dar alimento sólido, porque es un recién nacido. Así como un bebé, ¿no? Que no se le puede dar un trozo de carne, una papa o algo a los días o al mes o a los 2 meses de vida, sino que le tiene que dar algo que pueda digerir bien, ¿no? Bueno, de a poco eso va a ir avanzando y va entrando el alimento sólido, pero no es momento para aquel que recién se convierte. Ahora, ¿por qué Pablo coloca este detalle importante dentro de los requisitos, ¿no? ¿Qué podría salir mal si la persona cumple todas las otras cosas que nosotros vimos anteriormente, pedidas aquí? Y si también vemos que tiene una dedicación especial a la iglesia, porque lo podemos ver, lo podemos palpar, podemos ver que sirve a los hermanos, a la iglesia, es un hombre dado, un hombre preocupado por los hermanos, ¿qué podría salir mal? Llegó alguien que esperábamos, ¿no? Alguien que estábamos necesitando. Bueno, seguramente una iglesia necesita hombres así, es necesario que haya hombres así. Pero en este caso, lo que le juega en contra es el tiempo de su corta vida en Cristo. ¿Va por el buen camino? Sí, por supuesto, va por el buen camino. Y gracias a Dios que sea así, pero no es el momento para esa persona. Quizás lo sea más adelante, quizás no. Estará en la voluntad del Señor, pero ese no es el momento. Pablo dice, no un neófito, en el versículo 6. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Bueno, porque hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego cuando uno toma el riesgo de colocar a un recién convertido. Porque se está jugando ni más ni menos con el cuidado de las almas de las personas. Y no solo de las ovejas, no solo de la congregación, ¿no? Sino de la propia alma de aquel que es un recién convertido. Pablo asegura, ¿no? Algo más que puede suceder si se le da el lugar a alguien en esta condición. Porque, y lo dice en la continuación del versículo, porque es el que se va a llevar la peor parte, ¿no? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose. No sea que envaneciéndose. Puede envanecerse y caer en la condenación del diablo. Es muy probable que pase. Es muy probable. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque no hay madurez espiritual. No es solamente un cuidado para la iglesia, sino para él también. Porque puede envanecerse y caer en la condenación del diablo. Sería una persona propensa, digamos, a caer en el pecado de orgullo. Ustedes imagínense una persona que el Señor lo rescata.
Gracias a Dios por eso, si lo rescatan. Al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 5 meses lo ponen de pastor en la iglesia. Es una carrera, ¿no? Algo no muy meditado, algo que puede envanecer, sin duda. Y no porque lo diga yo, sino la palabra lo está estableciendo así. Tendría que ser algo o alguien que tiene muy claro, y no solamente que tenga muy clara las verdades del Evangelio, sino que pueda vivirlas. Pero es una persona que está propensa a caer en el orgullo. Y si esto pasa, los resultados pueden ser desastrosos para él. Y también para él, ¿no? Principalmente para él. Aunque de rebote, digamos, la iglesia va a sufrir ese orgullo. Dice, no sea que envaneciéndose, ¿no? Aquí nos da el significado de alguien que por su posición, por la posición que le dieron, la posición que le dio la iglesia, se hace orgulloso y se hace arrogante. Y pretende tener más sabiduría por encima de los demás. Ese es el cuidado, o a eso apunta Pablo cuando dice, no es conveniente esto. No es conveniente. Bueno, nosotros sabemos, ¿no?, que el diablo mismo quiso ser más que Dios y en su orgullo se rebeló contra el Señor. Por esta razón los ancianos deben salir de entre aquellos hombres con madurez espiritual en la congregación. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar al momento de poner un nombre. Si nosotros adelantamos al capítulo 5, en el versículo 22, ustedes van a ver que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, dice el Señor. ¿A qué se refiere en este versículo Pablo, no? Bueno, se está refiriendo, está tratando de hacer una ilustración de la ceremonia, a esa ceremonia, ¿no?, que afirmaba en el pasado la disponibilidad y la afirmación de un hombre para el ministerio público, como anciano, pastor o supervisor. Se está refiriendo a eso. O sea, no lo hagan con ligereza. Esa ilustración de imponer las manos es algo que está tomado del Antiguo Testamento. Generalmente el hecho de imponer las manos sobre un animal que iba a ser sacrificado se hacía con el fin de identificarse con él. Pero el uso generalmente en el Antiguo Testamento de la imposición de manos es usualmente negativo, es para infligir daño, ¿sí?, teniendo en cuenta el sacrificio, cuando se llevaba un animalito a hacer el sacrificio. Pero también encontramos un uso especial donde los sacerdotes debidamente designados ponen las manos en un sacrificio para colocar de manera ceremonial, digamos, sobre el animal la maldición justa de Dios, en lugar de sobre las personas pecadoras. O sea, el que cargaba se ponía la mano sobre ese animal, ¿no?, en el sacrificio. Bueno, luego esta práctica, que tenía ese entendimiento en el Antiguo Testamento, comenzó a verse en la era de la iglesia como una bendición para alguien reconocido. Por eso Pablo habla de la imposición de manos. Pero para este caso, que no sea con ligereza. Imponer las manos sobre un neófito sería imponerlas de manera ligera, sin meditar y pensar bien. Todo este entendimiento del Antiguo Testamento sobre la imposición de manos no lo vamos a poder ver por razón del tiempo, hermanos, pero ustedes pueden ver en Éxodo 29:10, en el 15, en el 19, en Levítico 4, capítulo 4, versículo 15, y en el Nuevo Testamento, en Hechos 9:17. Ahí van a poder ver un poco mejor sobre la imposición de manos, pero aquí está refiriéndose, sin duda, a no hacerlo con ligereza en este versículo 22 del capítulo 5. Con ligereza significaría proceder
con esta ceremonia, ¿no?, de lo que hablábamos recién, sin haber hecho una investigación juiciosa, ni pasar por un periodo de preparación para esa persona. Y para asegurarse de las calificaciones, digamos, o de las cualidades de esa persona, del candidato. Eso sería imponerle las manos con ligereza. Por eso Pablo le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. ¿Qué pasa si ese hombre se enorgullece porque lo toman como candidato para un pastorado? Quien le imponga las manos estará participando de su pecado, porque no es la manera de llevarlo adelante. Por eso antes, para evitar todo eso, Pablo dice, no un neófito, no alguien que recién ha llegado, no alguien que recién haya sido salvo. Así que, hermanos, este versículo nos está dando una pauta que una decisión ligera, que una decisión rápida, que una decisión sin fundamento o con poca meditación podría ser perjudicial para nosotros mismos. Sí, para aquel también, porque quizás lo ponemos en un lugar. Bueno, hablábamos esto con los hermanos el otro día. A quien nosotros pongamos, los vamos a poner en un lugar. Vamos a decirlo así, no es que lo vamos a hacer, ¿cómo decir?, a los empujones, pero sí lo vamos a poner en un lugar en donde Él va a tener que dar cuentas de todas las almas ante Dios. Porque es lo que dice la palabra. Entonces, esto es de suma importancia. No puede ser de manera ligera, no puede ser de manera rápida, sin fundamentos, poco meditada. Podría ser perjudicial para nosotros mismos. El envanecimiento del cual Pablo habla puede tener una consecuencia peor para esa persona. Y al final del versículo dice, pues puede caer en la condenación del diablo. ¿En qué consiste la condenación del diablo? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, dice el versículo. ¿En qué consiste la condenación del diablo? ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué se lo puede aplicar a un hombre neófito? Bueno, la condenación del diablo consiste en el orgullo con respecto a la posición que se le dio. Es un recién convertido, no tiene madurez espiritual, puede tener muy buenas características hasta ahí. La iglesia lo pone como oficial, se empieza a envanecer y termina cayendo en la condenación del diablo. Resulta en caída, en la pérdida de honor de esa persona y en la pérdida de autoridad. Bueno, Isaías capítulo 14, del 12 al 14, dice algo así, ¿no? Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que había en la mente del mismo Satanás. Quiso ser más que Dios. Bueno, el cuidado de Pablo se trata de eso, hacia una persona que, sabiendo que es de naturaleza carnal caída, como todos nosotros, recién convertido, con poca madurez espiritual, colocarlo en un ancianato, en un diaconado, bueno, puede envanecerse y puede caer en el lazo del diablo. La misma clase de caída y juicio podría suceder con facilidad en un creyente nuevo y débil, que se ha colocado en una posición de liderazgo espiritual. Puede pasar tranquilamente. Es más, va a pasar.
Porque nosotros tenemos un grave problema con el orgullo. Y nadie está librado de eso. Y alguien que no tiene madurez espiritual sería lamentable los resultados para él y para la iglesia. Eso con respecto al versículo 6. Pero cuando llegamos al último versículo, el último de los requisitos dice que tenga un buen testimonio de los de afuera. También es necesario, dice Pablo a Timoteo, que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Lo mismo, ¿no? Lo mismo. O sea, no solamente el neófito puede caer en el lazo del diablo, sino aquel que hace 20 años está en el Señor y lo pone en el pastorado. Puede caer en el lazo del diablo también. ¿Qué es esto de que tenga un buen testimonio de los de afuera? ¿Cómo alguien podría, me preguntaba esto, cómo alguien podría influenciar espiritualmente en personas que no lo respetan? Estamos hablando fuera del ámbito del templo, ¿no? Fuera del ámbito del culto, de las reuniones de iglesia, afuera. Trabajo secular, universidad, lo que sea. ¿Cómo alguien, cómo otras personas, si no lo respetan, cómo esa persona, puede influenciar a alguien que no lo respeta? Sería bastante difícil. Sin duda la obra de Dios, no estamos aquí haciendo un cuestionamiento sobre si el Señor puede producir salvación o no en las personas, sino el hecho de que tenemos que ver precisamente cuál es su vida en el contexto secular, ¿no? Fuera del ámbito de la iglesia, donde muchas veces estamos con la mejor cara y somos los más espirituales, pero afuera. A veces tendemos a pensar que el testimonio en un mundo caído, en un mundo que no cree en Dios, nos puede confundir y hacernos pensar quizás de esta manera. Bueno, como estos que están al lado mío no conocen a Dios, sobre lo que dice Dios en esta área o en este campo, o lo que deja de decir, como ellos no conocen nada, puedo manejarme como yo quiero. Total, ¿quién me va a juzgar? Ellos me van a juzgar si no conocen la palabra de Dios. Entonces, no importa, me puedo manejar como quiera. Ellos no saben nada de Dios. A veces nos puede pasar eso. Tengo que hacer buena letra en la iglesia con los hermanos porque ellos conocen y me pueden juzgar porque no estoy cumpliendo, obedeciendo ciertas cosas que el Señor dice. Pero el mundo si no conoce nada de la palabra. Acá me puedo manejar más libremente, ¿no? Puede pasar eso. Puede que nos vengan esos pensamientos. Pero pensar así, para un genuino hijo de Dios, es claramente no haber entendido muy bien ciertas verdades bíblicas en cuanto a mi trato con los demás y a la obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Si nosotros nos manejamos con ese pensamiento secularmente en el mundo, entonces no habré entendido muy bien lo que Dios dice y tendré que revisar mi condición. Porque el segundo gran mandamiento, ustedes saben perfectamente cuál es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso encierra varias cosas. Pensarlo así sería no ver claramente que aunque el mundo no vea nuestro testimonio, lo que pierdo de vista es que Dios sí lo está viendo. Entonces no, ellos no me van a juzgar porque no entienden nada de la palabra. Si hago A o B, ellos no saben si en realidad el Señor dice A o B sobre esto. Así que no hay problema. Bueno, cuidado, porque Dios sí ve. Dios sí ve el testimonio. Y para aquel que no, que dice que es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, es fundamental que todo el tiempo esté pensando que Dios lo está mirando. Porque si no, está perdiendo de vista lo más importante, que es que está bajo la mirada del Señor.
Así que el testimonio hacia afuera, es algo que también debe ser cuidado. Tiene que ser cuidado y la palabra dice que es necesario. No es una opción, es necesario. Tiene que ser cuidado. Un líder de la iglesia debe tener una reputación impecable en la sociedad incrédula. Tiene que ser impecable. Porque los de afuera más aún van a poner el dedo, ¿no? Van a decir, y este hombre dice que es cristiano. Y tiene que tener un buen testimonio, aunque haya personas alrededor que estén en desacuerdo con sus posturas morales o con su teología. Así todo, aunque ellos estén en desacuerdo con lo que esa persona cree, así todo, debe mantener su testimonio. Mateo 5:48 dice, sed vosotros perfectos. ¿Cómo quién? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Filipenses 2:15 creo que es más claro aún, dice Pablo, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Por lo tanto, nosotros estamos puestos para dar luz en un mundo maligno, pecaminoso, sucio y en contra de Dios. Si nosotros pasamos desapercibidos y nos manejamos igual que el mundo, bueno, ¿qué testimonio estaremos dando? Sin embargo, Pablo dice es necesario que quien sea el candidato, los demás vean que esa persona tiene buen testimonio afuera, porque acá estamos todos impecables. A las 10 nos ponemos el traje de espirituales y ¿hasta qué hora? Hasta la 1, 1:15 y quizás después ya no. Bueno, para considerar. Tanto el que ya es anciano como el que busca serlo o el candidato debe tener una buena reputación de los demás. No porque ya entró o ya hace tiempo está como anciano, digamos. Bueno, ya no es necesario que ya siga manteniendo su reputación con los de afuera. Ahora ya puede hacer lo que quiere. No. No, porque estaría haciendo lo que quiere ante los ojos de Dios. La verdad que los hombres tendrían que ver otra cosa, pero Dios ve el fondo, ¿no?, del corazón. La necesidad de sumar esta cualidad viene del hecho que frecuentemente los de afuera conocen mejor al candidato que los mismos cristianos, que la misma iglesia. Las familias nos conocen perfectamente. A cada hombre o cabeza de hogar, su familia lo conoce perfectamente. Lo conoce mejor que la iglesia. Los que comparten las 8 horas de trabajo, 6 o 7, las que sean, día a día, lo conocen más que las personas de la iglesia. Acá estamos poco tiempo y en un contexto muy espiritual y muy hermoso. Pero los otros lo conocen mejor. Generalmente los que se relacionan con él, ¿no?, son inconversos. En el trabajo, en la universidad, no digo en el colegio porque un niño no va a llegar a ser pastor, pero lo que quiero decir que los que convivimos con gente en el trabajo, así, ¿no? O quizás los que están estudiando. La mala reputación de un anciano de la iglesia no va a ser nunca de ayuda para llevar a las almas a Cristo. No va a ser de ayuda. No va a sumar para cuando le prediquen el evangelio a esa persona. No es creíble. ¿Por qué? Porque su testimonio es horrible. Una persona que no tiene un testimonio favorable, digamos, y a pesar de esto es elegido anciano, yo me pregunto lo que pasaría la mañana siguiente cuando llega al trabajo y por alguna
cosa de, no sé, Instagram o red social o Facebook o todo lo que anda dando vuelta. Ah, Juancito es anciano de la iglesia. Impresionante, ¿no? Qué vergüenza. Porque acá en el trabajo su testimonio es horrible. Pastor de la iglesia el diablo se debe estar riendo. Porque así le va a ir a la iglesia. Porque si su manejo como pastor va a ser lo que hace acá en el trabajo, o cómo vive, o cómo se manifiesta, bueno. Y lo peor es que él puede pensar, bueno, si con esta conducta y como yo me manejo en mi familia y en el trabajo, encima me eligen de anciano en la iglesia, puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Estoy bien con Dios y bien con la iglesia y hago lo que quiero, como quiero y a la manera que quiero. Bueno, esto sería caer en el lazo del diablo, ya, directamente. Vivir como el mundo, con una coraza del pastor, de diácono o de un simple siervo en la iglesia. Por eso Pablo dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrédito. O sea, ya es totalmente increíble este hombre, no se le cree nada, lo está demostrando, y así caer en el lazo del diablo. Tener una buena reputación con los de afuera es una bendición, hermanos, y una postura que hace que lo que digamos de Cristo sea mínimamente, aunque sea mínimamente bien visto, porque vemos que quien lo dice vive lo que cree y lo que dice. No es que dice algo, pero después vemos que soborna, miente, lleva adelante las cosas de manera fraudulenta, no sé, lo que sea. No, ese hombre lo que habla, lo vive, lo vemos. Y cuando ese hombre nos venga a hablar del Evangelio, mínimamente le vamos a prestar atención, porque es un hombre que lo respeta. Yo no creo lo que él cree, pero por lo menos lo respeto. Bueno, eso es, en definitiva, lo que Pablo está diciendo, ¿no? No es solamente en la iglesia, no es una fachada figurativa en el tiempo de la iglesia, en el tiempo con los hermanos, sino también ante el mundo, ante los vecinos, ante la gente que trabaja con nosotros, ante la gente que no conocemos. Y ahí muchas veces se nos escapa el hecho de que somos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a poder recordar, ¿no?, esta verdad. Muy bien, hermanos. Hasta aquí los requisitos de los pastores. Espero que haya quedado claro. Pero vamos a dar un simple y rapidísimo pensamiento para la función del diácono, que es algo que puede surgir también entre nosotros en la iglesia. Y alguno quizás esté pensando también en eso. ¿Qué es un diácono? ¿Para qué está un diácono? Una de las preguntas que hablábamos también con los hermanos. ¿Qué debe hacer en la iglesia un diácono? ¿Qué es un diácono? ¿No? La palabra quizás a veces un poco media, en algunos círculos o en otras iglesias ni lo escuchábamos esto, ¿no? Diácono por allá, diácono, no sé ni qué. Bueno. La palabra diácono se deriva de un grupo de palabras que significan siervo. Viene del verbo servir. De alguna manera todos en la iglesia somos diáconos. Pero acá estamos hablando de un diácono oficializado, ¿sí? Ya alguien que, bueno, tiene un requisito a vivir, porque por eso después a partir del versículo 8 dice los requisitos de los diáconos. Ellos también tienen un requisito, ¿no? Y son bastante parecidos a lo de los pastores. El uso original tenía que ver con las labores serviles, ¿no?, de servicio, como lo vemos por ejemplo en Hechos 6, en el hecho de atender las mesas. Cuando había una dificultad, las viudas estaban siendo desatendidas y entonces se pide buscar hombres con algunas características bíblicas de servicio, de amor. Bueno,
y así llegaron a elegir a 7 personas. La palabra diácono llegó a denotar cualquier servicio en la iglesia. Pero los diáconos oficializados, digamos, ¿sí? Porque dicen, bueno, yo creo que puede ser un diácono. Son ministros de la iglesia junto a los ancianos. Por eso nosotros entendemos que en el congregacionalismo y en la eclesiología de la iglesia está compuesta por esos dos oficios, ¿o no? Pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, en el saludo inicial, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, esos son los que estamos escribiendo la carta, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Con los obispos y los diáconos. O sea, había obispos y había diáconos. Había hermanos que se dedicaban y tenían los requisitos pastorales, y había hermanos que se dedicaban al servicio con los requisitos del diácono. Los diáconos, si bien las tareas específicas de los diáconos no se describen en este pasaje, nosotros las podemos considerar a la luz de Hechos 6. Ustedes, si quieren, después pueden leer Hechos 6, qué es lo que tenían que hacer, a qué se dedicaban, etc. Pero los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos. Y los ayudan a los ancianos. ¿En qué? ¿En qué lo pueden ayudar? Bueno, en la supervisión de los asuntos, digamos, prácticos de la iglesia, o de la vida de la iglesia. Es una ayuda permanente. Si bien la Biblia no define responsabilidades precisas o específicas para los diáconos, sin embargo ellos deben de hacer todo lo que los ancianos le designen o le asignen, mejor dicho, hacer en cualquier ministerio espiritual que sea necesario. Puede ser, no sé, misericordia, consolación, hablar con algún hermano. O sea, es una ayuda permanente, ¿no? Para los ancianos. Es un ayudador fiel para la tarea del ministerio. Y que debe encerrar varias características, debe tener varios requisitos que cumplan, así como los ancianos. Y entre ellas, solo lo vamos a mencionar, no vamos a entrar en ellas. Ellos deben ser honestos, los diáconos. Deben ser sin doblez, no ambiguos en lo que dicen, en lo que creen y en cómo viven. No dados a mucho vino, ya lo hemos visto en las características de los pastores. No codiciosos de ganancias deshonestas, ya lo hemos visto en las características de los pastores. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba. Primero sometidos a prueba. Y entonces, si han superado la prueba y la iglesia lo ve como un futuro diácono, ejerzan el diaconado si son, lo primero que decía para los pastores, irreprensibles. Porque también tienen que ser irreprensibles. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Luego sigue hablando de las mujeres, pero el diácono tiene esa función y debe tener casi los mismos requisitos del pastor.